trabajándola. Ay, sí, Perdón que se me había pasado. gracias. No, vale, gracias. Ahora sí, desde el principio, muy buenos días. Bueno, mentira. Bueno, sí, ya muchos de ustedes me conocen, Edwin Castrillón, diseñador gráfico, publicitario, apasionado del mundo del marketing también, apasionado por la observación sistema filosófica de la vida, tratar de encontrarle ese sentido a la naturaleza humana y a la naturaleza divina del ser. Y dentro de esas exploraciones que he venido realizando, pues hace ya más de 5 años vengo trabajando con el tema de hongos mágicos que conocemos en el medio, que a veces lo llamamos vulgarmente hongos alucinógenos, y que finalmente, pues en algunos espacios ceremoniales, de rituales ancestrales, hablamos es de niños sagrados del bosque. Y ya más adelante vamos a ver por qué tiene ese apelativo. Así que le doy la bienvenida. Me dice si se ve ahí. Sí. Ah, voy a cambiar aquí la vista un momentico para que nos veamos. Al reino Fungi, como se conoce, Fungi es el acrónimo en inglés para el tema del estudio de los hongos, pero que en nuestro medio conocemos mejor como la micología. Y como siempre me gusta ir a la raíz de todas estas palabras porque si no, no vamos a comprender bien. Me gusta especificar, la micología es el estudio que hace parte de la rama de la biología, que estudia junto con la botánica, la zoología y la microbiología las setas y hongos que hay en la naturaleza. Estadísticamente se dice que hay más de 1.500.000 especies de hongos y setas alrededor del mundo, en diferentes regiones, y Edwin, disculpa, eh, sí, discúlpame, es que por aquí dicen que te tapa la imagen. A mí no, o sea, yo a ti te veo bien y la imagen está a un ladito. No yo sé me hago por aquí un ladito. si les pasa a los demás que se tape. Ok, bueno, María el Consuelo dice que ya ve bien. Luz, me Vale. amplía la pantalla de pronto, amiga. Ah, que era la anterior. Ah, ya, sí, era la diapositiva anterior, era para hacer la antesala, sí. Pero bueno, ya ahí nos vemos entonces. Entonces, hablando de la micología, que es esa rama de la biología que estudia los hongos y las setas alrededor del mundo. Alrededor del mundo hay hongos y setas por todas partes. A nivel científico, con los estudios de los suelos se ha podido encontrar el micelio, que son unos tejidos que hay debajo de la tierra, que son los que conectan estos tipos de vida que no se catalogan ni como planta ni como animales, sino que es un mundo intermedio. El micelio es el que le da la firmeza y le da la mayoría de los nutrientes a las plantas. Es, digamos, que las conexiones neuronales a nivel de reino vegetal que se suceden bajo tierra. Los hongos en sí son grandes descomponedores de la materia orgánica en el suelo. Por eso siempre los encontramos en los árboles caídos, en algunos tipos de excrementos de animales y hacen parte fundamental del ciclo de la vida. Si no hay hongos, no hay suelo fértil, ¿vale? Dentro de la micología podemos encontrar entonces que hay varios tipos de hongos, algunos comestibles, como son el shiitake, la orellana, el champiñón, que son los que más conocemos y que hacen parte de nuestra mesa, eh, hacen parte de todo ese conjunto de setas y hongos que nos acompañan y que son catalogados en algunos casos como supernutrientes o perdón, superalimentos por el valor nutritivo que lo componen, como es el caso del ganoderma, el cordyceps y la melena de león, en la cola de pavo. Se dice que son superalimentos más allá del valor nutricional, es por los efectos que produce a nivel neuronal y emocional. Y como todo, hay otras especies que son venenosas y que tenemos que tener cuidado. Para eso hay varios grupos eh, de investigadores aficionados y otros pues ya científicos, a nivel científico, que se dedican a que cada ciertas temporadas salen a los bosques, salen al medio a mirar, a estudiar y a recolectar estas setas y estos hongos. Aquí en España he podido contactar ya varios.
grupos que salen en determinadas zonas, en determinadas épocas del año, donde salen algunos tipos de hongos. Y la verdad es que se encuentra uno con personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, explorando y estudiando este tema. Y también entonces nos encontramos con lo que llamamos los hongos mágicos u hongos alucinógenos. Y quiero que entendamos ese tema de alucinógenos, que a veces nos remites a la palabra psicodélicos. Y cuando hablamos de psicodélicos, entonces tendemos a satanizar algo que no conocemos, porque simplemente la norma, el Estado, el status quo determina que el desconocimiento de los efectos de estos y el mal uso que se ha hecho en algunas épocas, pues tienda a catalogarse como algo que es prohibido, mas no es ilegal. No existe un marco regulatorio con respecto al consumo de este tipo de sustancias al punto de que son llamadas drogas recreativas, ¿ya? Porque tienen algo muy curioso, y es que este tipo de sustancias no generan adicción, a diferencia de las drogas que son procesadas con alcaloides, como es el tema de la cocaína. La hoja de coca no es mala, se utiliza para reforzar el tema de estado físico, para subir esos estados anímicos y mantener esos estados de vigilia que se requieren en largas jornadas, pero que al meter la mano el ser humano en este tipo de procesamiento para potenciar sus efectos, pues que recurren a otro tipo de sustancias y ya se vuelven lo que se llaman drogas ilícitas. Entonces, el hongo alucinógeno tiene un compuesto que se llama la psilocibina. Y la psilocibina es un compuesto que tiende a estimular la segregación del DMT. Ustedes saben que el DMT es esa sustancia que produce la glándula pineal, que es lo que llaman la conexión, la glándula o el asiento de Dios por su forma en el cerebro, y que tiende a llevarnos a estados profundos de conexión con el todo, de unidad, estados elevados de conciencia. Esa molécula ha sido muy estudiada al punto tal de que ya la ciencia ha entrado a intervenir y a indagar qué es lo que se produce en el organismo, sobre todo en el cerebro, con las personas que consumen este tipo de sustancias. Inevitablemente entonces tenemos que decir que hacer sustancias, nosotros le decimos a veces drogas, pero la connotación que tenemos nosotros, por ejemplo en Colombia, con la palabra droga es mala. Pero cuando tú vas a una farmacia vas a comprar droga, pero preferimos llamarle medicamentos. Pero en realidad estás comprando droga. Lo que pasa es que esa está socialmente aceptada porque las casas farmacéuticas, la industria farmacéutica, así lo define. Pero no olvidemos que muchos de esos medicamentos, esas drogas que compramos en una farmacia, están basados en la observación de los beneficios de las plantas naturales y que simplemente se sintetizan en un laboratorio para patentarlas. Del mismo modo, la psilocibina está siendo estudiada por grandes empresas y, y grandes academias para poder encontrar cuáles son esos compuestos que generan estos efectos, poderlo aislar y patentarlo. Pero entendamos qué es eso de psicodélico, por qué hablamos de drogas o sustancias psicodélicas. Y vámonos al término de psicotrópico, que es aquella sustancia que entra en contacto con el cuerpo y altera los procesos cognitivos y de percepción de la mente en la realidad del ser humano. Y la palabra en sí se deriva de, de dos palabras griegas, que es psique, que habla del alma, y el delein, o delius, que puede traducirse como manifestación. Por lo tanto, podemos decir que psicodélico significa manifestación del alma. De pronto ustedes sabían acerca de esa definición de psicodélico o simplemente nos habíamos quedado con todo ese paradigma y toda esa satanización que se creó alrededor de esa palabra y de la sustancia. Pero en realidad se le asignó un nombre que hace referencia a esa comunión del alma. De ahí viene la palabra psicodélico. Entonces quería hacer como esa distinción, como siempre, para que tengamos bien definido eso y vamos comprendiendo y desglosando estos paradigmas y todo este tema de mitos y verdades
acerca de los psicodélicos. Bien, muchas de estas sustancias psicodélicas están presentes en la naturaleza. Diferentes plantas sagradas, y también en los círculos espirituales, en los círculos iniciáticos de los indígenas de América, tienden a llamarse como plantas medicina. Fue la forma de poderlas diferenciar del estigma de drogas psicodélicas. Entonces se les dice plantas medicinales. Entonces tenemos plantas como el peyote, como la ayahuasca, el yopo y algunos otros tipos de estas plantas que generan estos estados alterados de conciencia. Dentro de ellos están entonces también los honguitos y algunos de origen animal como son el bufo y el cambó. Recordemos algo, chicos, y es que los indígenas en la selva no se vacunan ni consumen medicamentos occidentales. La medicina por excelencia de los indígenas a partir de los 4, 5 y 6 años es el cambó, que es un veneno de rana y que protege el sistema inmune de los niños desde temprana edad y tienen un periodo entre 3 y 5 años para volver a aplicar esta misma dosis. Y a los niños se les va inculcando y se van encaminando en estos procesos de introspección, de conexión y unidad con todo en su entorno, la selva, los animales, el agua, los elementos, y proceden entonces a usar este tipo de sustancias. Pero también las encontramos de otra manera, que son las sintéticas. Entonces aquí es donde vamos a hacer esa distinción. Las sintéticas son estas donde se empieza a estudiar cuáles son esas sustancias activas dentro de estas plantas y se tiende a sintetizar o a sacarlos de forma artificial para producirlas en laboratorio. ¿Por qué? Porque estas plantas y estos animales a veces solamente se dan en una región específica del planeta y en una época específica del año. Entonces, para poder tener disponibilidad de esta sustancia permanentemente, lo que se tiende es a sintetizarlo en laboratorios y de esta manera mantener disponible estas sustancias. Es el caso del ácido lisérgico o el LSD que ya conocemos, que ha sido ampliamente usado. Algunos ácidos alcaloides, que son estos papelitos que se colocan, son sublinguales, se colocan debajo de la lengua y producen ciertas distorsiones, algunas anfetaminas y metanfetaminas, así como el MDMA, que es el éxtasis. El éxtasis inicialmente también era un medicamento farmacológico. Entonces, todos estos medicamentos provienen de la observación de la naturaleza, pero llevados a un laboratorio se sintetizan y se forman este tipo de negocios en la industria farmacéutica. Bien, y entonces decimos, ¿y a dónde viene todo esto? ¿Cómo hicimos nosotros para saber que esas plantas pues, tenían esta sustancia y producían estos efectos? ¿De dónde viene todo este conocimiento? Y tenemos que remontarnos a los orígenes de la humanidad. Si bien existen registros escritos y arqueológicos a través de excavaciones donde se han encontrado restos de estas sustancias en recipientes que tenían los antiguos humanos, tenemos, por ejemplo, a los griegos con el culto de Eleusis. Aquí quiero hacer un paréntesis y recordemos que el alcohol también es una droga al igual que el cigarrillo, pero son drogas que están socialmente aceptadas y que debido al lobby que tienen estas casas, estas corporaciones, pues se ha logrado legislar a favor de ellos. Pero el alcohol anteriormente era una bebida sagrada y en la medida que se vulgariza, cuando hablamos de vulgarizar es que las personas lo usan sin ningún propósito ni intención y simplemente lo hacen de forma recreativa, entonces pierde su valor ceremonial. Entonces, retomando el tema de los griegos, estaba el culto Eleusis. Y el culto de Eleusis era el culto que se rendía a la diosa Perséfone y a la diosa, ¿cómo eran? Perséfone y Pandora. Sí, que es raptada por el dios del inframundo, que es Hades, y entonces para mantener el equilibrio en la tierra en una disputa con Zeus, pues negocian que sea liberada en cierta época del año que corresponden al equinoccio y al solsticio que se da cada año y que hacen referencia
a las épocas de cultivo y cosecha, a la luz y la oscuridad, a la noche más larga del año y al día más corto del año, que tiene que ver con los misterios de la vida y la muerte. El culto de Eleusis tenía 7 días de celebración y asistían todas las personas que quisieran ir, pero no todos podían acceder al culto iniciático de Eleusis. Se brindaban bebidas, se compartía comida, posteriormente pasa a ser el culto de Baco para los griegos, Dionisios para los romanos, y el último día los iniciados que accedían a esta información sobre los misterios de la vida, del por qué estamos aquí y para qué estamos aquí, entraban en una caverna y se decía que cuando salían las personas de allí salían totalmente transformadas, eran otras personas con una alegría de vivir y con un sentido de vida muy diferente a cuando entraron. Y claro, entonces empiezan los estigmas de aquellos que no podían pasar las etapas de los iniciados y no podían acceder a esta información que era crucial para aquellas personas que sobre todo en la antigüedad eran los llamados sabios. La mayoría de los grandes filósofos presocráticos y posplatónicos eran iniciados del culto de Eleusis y nos dejaron buen material bibliográfico, buenas historias, escritos acerca de la importancia para ellos de lo que fue este culto. Posteriormente, eh, no, antes de esto, perdón, con las invasiones macedónicas a Egipto, el culto de Maat, una diosa egipcia que se celebra también en ciertas épocas del año, en la ciudad de Tebas, en el templo de Memphis, estaba este culto, esta diosa que estaba relacionada con la sabiduría, con la justicia, con la filosofía, con el conocimiento y que también tenía relación con el dios Ra, que era el dios del cielo y el dios del inframundo. Entonces, ellos encuentran esta similitud con Demeter y Perséfone, perdón, no era Pandora, sino Perséfone, la de los griegos, y logran entonces encontrar esa conexión y ahí es donde surgen los primeros movimientos sincréticos. Recordemos que el sincretismo es la fusión de dos culturas bajo unas similitudes en sus creencias, donde se tiende a no anular al otro ni acabar al otro, sino antes potenciar cada uno de ellos. Entonces ya los egipcios tenían catalogado más de 40 especies de hongo y los griegos, a través de Diógenes y Plinio el Viejo, pues nos hablaban de unas 20 especies de hongos que ellos consumían. Dentro de estos estudios arqueológicos encontraron unas vasijas de barro del culto de Eleusis, donde bebían la famosa cerveza de una cebada, de un tipo de cebada que solamente se daba en esta parte de Grecia que estaba a 2 kilómetros de Atenas, y encontraron que esa cebada, con los cultivos que hay hasta la actualidad, posee un hongo muy particular que es alucinógeno. Entonces, imagínate, la cerveza es una bebida fermentada y enseguida tenía un hongo. Entonces, las experiencias que producían eran bastante trascendentales para las personas que estaban allí. Y no podemos dejar de lado el tema de las culturas mesoamericanas, lo que tiene que ver con respecto a los mayas, los aztecas, los toltecas, donde ellos también tenían un culto a, a estos hongos, e inclusive tenían unos nombres para los dioses que asociaban por sus propiedades divinas, como era Teonanacalt, que era el nombre que tenían para este dios que representan en figuras de barro y que los arqueólogos de arqueología ortodoxa decía que eran cultos falocéntricos por la forma de miembro viril que tenían, pero en realidad eran representaciones de hongos y haciendo alusión a un dios que ellos relacionaban con ese tipo de, de sustancias. Entonces, bien, toda esa exploración, todo este material que se ha reunido a lo largo de la historia a nivel arqueológico, pues ha llevado a la ciencia a interesarse en qué es lo que ha sucedido con esto en estas culturas, con esos efectos, tratar de corroborar cuáles son esos aspectos metafísicos, abstractos, psicodélicos que se producían en los seres humanos y que hoy en día aún se producen. Entonces empiezan todos estos estudios con la neurociencia y todo el desarrollo tecnológico de las herramientas de tomografía, electroencefalogramas y todas estas imágenes computarizadas que se generan a través de electrodos conectados en el cráneo,
nos han llevado a entender un poco el comportamiento de estas sustancias en el cerebro. Y es entonces como encontramos el paradigma de la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad hace alusión a varios aspectos, pero entonces, ¿qué es lo que se encuentra en los resultados? Que en los estados de vigilia, en los estados normales de vigilia, hay unas conexiones que son los patrones normales que nosotros tenemos, es lo que decimos el piloto automático o el estado consciente del ser humano, donde estamos haciendo las cosas día a día repetitivo, equivale más o menos a un 90% de las acciones que nosotros tenemos en un día y los pensamientos que tenemos en un día. Y cuando los comparan con personas que utilizan sustancias como la psilocibina, que es el compuesto activo de los honguitos, encuentran un mejoramiento en la interconectividad neuronal. Y entonces tenemos que entender qué es lo que pasa aquí cuando hablamos de neuroplasticidad. Y tenemos que tener en cuenta entonces dos aspectos: la neurogénesis, que es la regeneración y la producción de nuevas neuronas en ciertas regiones del cerebro, y todo lo que tiene que ver con las sinapsis, que son las habilidades para conectar esa información y mantenerlas vigentes. No olvidemos, chicos y chicas, que nosotros todo lo que aprendemos queda almacenado aquí. Eso no se pierde. Nosotros no lo olvidamos. Cae en desuso, que es otra cosa. Y entonces todas esas conexiones que en algún momento las necesitamos en toda la etapa educativas que nosotros tenemos, en la medida que nosotros dejamos de estudiar y de practicar las cosas, esas conexiones vuelven y se separan, porque le da prioridad a otras. Y cuando se consumen ciertas cantidades de psilocibina en ciertos periodos de tiempo, esas conexiones vuelven a crear sinapsis. Se fortalecen en la medida que las practicamos y que volvemos a usarlas. En mi experiencia, lo que les puedo decir es, en más de 5 años que llevo explorando diferentes tipos de sustancias psicodélicas o de plantas sagradas, he podido percibir el aumento en la creatividad, el aumento en los niveles de concentración y de conexión de la información. Hay temas que no son de mi competencia, pero que he encontrado que libros que había leído antes, con unos conceptos, unas definiciones que para mí me abrumaron en algún momento, como el paradigma del genoma humano a través de la neuroemoción. Luego, cuando vuelvo y leo esos libros y veo algunos documentales, algunos videos que hablan sobre todo el origen de las enfermedades a través de la emoción, empiezo a conectar nuevamente la información de otra manera. En pocas palabras, vuelve y se empaqueta y se organizan en bloques de datos bastante interesantes, la información que hemos venido recopilando a lo largo de nuestras vidas. Y entonces tenemos que entender ese tema de que la neuroplasticidad genera esas nuevas conexiones y cómo nosotros las vamos a potenciar. Yo siempre digo, las plantas no sanan, te hacen más consciente de lo que te tiene enfermo, que es otra cosa. Y a partir de ahí podemos decir que nos iluminamos y sanamos, que ya es otra cosa, si tenemos alguna enfermedad. Pero también, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos tomamos conciencia? Debemos de hacer un trabajo consciente sobre eso que nos aqueja, que generalmente tiene que ver con un conflicto emocional en nuestra infancia, algún trauma que quedó pendiente por solucionar, y que eso es lo que nos mantiene hoy enfermos, hoy viviendo una vida que no queremos, viviendo la vida que nos tocó, más no la que queremos ni la que elegimos. Entonces es importante tener en cuenta que la repetición y la práctica es la que nos va a llevar a fortalecer esas conexiones neuronales y a producir neurogénesis, nuevas conexiones y unidades de información. Y dentro de esos estudios, algo muy particular que se ha evidenciado a través de los experimentos que se han hecho con algunas culturas filosóficas y religiosas de Oriente, como los monjes tibetanos, budistas y algunos hinduistas, que son expertos en estos temas de meditación, estados profundos de conciencia, donde ellos se han prestado para que la ciencia analice. Ellos también quieren encontrar de forma científica y demostrar que todo esto que ellos practican tiene un propósito y es posible por cada uno de nosotros como seres humanos. Y la evidencia que se ha encontrado es que a través de las diferentes herramientas que pueden estudiar
el comportamiento y la actividad cerebral, han encontrado que las regiones que se iluminan en estas personas que entran en estos estados profundos de meditación tienen una correlación, se parece mucho a las personas que han consumido algún tipo de estas sustancias, especialmente la psilocibina, que es la que más se viene estudiando en este momento. Entonces, hay algo muy particular ahí que tiene que ver con estos estados alterados de conciencia que hablamos a veces a nivel de metafísica y con el tipo de onda cerebral en el cual nosotros nos sumergimos en la medida que nos vamos sumergiendo en procesos de reposo, de meditación y contemplación profunda. Si hablamos de ondas, pues tenemos que tener en cuenta que son varios tipos de onda, pero los que más inciden en el ser humano son esta que llamamos gamma, que son esos estados donde necesitamos estar altamente concentrados, funciones cognitivas que están más correlacionados con el neocórtex, y la beta, las ondas beta que están relacionadas con los estados de vigilia, estar en piloto automático, haciendo lo que tenemos que hacer día tras día, conduciendo, cocinando, trabajando, o sea, todas las acciones que se vuelven repetitivas y que requieren de algún grado de concentración. También tenemos los estados alfa y teta, que son estos estados ideales para los procesos de visualización creativa, porque son estos estados de semi-inconsciencia donde nosotros entramos en meditación. Cuando meditamos, el cerebro empieza, las frecuencias del cerebro, las ondas que emite, entran en estos estados, alfa y delta, que hablan de los sueños profundos, de que podemos estar física y mentalmente muy relajados, pero estamos despiertos, y donde las capacidades imaginativas de reflexión y de capacidad de análisis y reflexión, valga la redundancia, se dan en estos estados. Personajes como Vishen, Lacan y algunos otros pioneros del desarrollo personal que ya han probado estas sustancias y que ya manejan estos estados de ondas cerebrales, pues ya empiezan a encontrar la correlación de estos en los procesos de ley de atracción, que ahorita hablamos un poco de eso para que miremos cómo se va correlacionando toda esta información. Entonces, todo ese material bibliográfico que ya está compilado en diferentes libros, estudios, tesis, eh, y algunas universidades y algunos institutos como el John Hopkins y el London Royal College, el Colegio Real de Londres, en su Facultad de Medicina, ya vienen creando todo un montón de literatura y bibliografía científica alrededor de este tema. No es que nos lo estamos inventando, no. Ahora tenemos algo muy bonito que es algo que yo siempre digo, que estamos en el mejor momento de la humanidad, porque la ciencia y la religión están hablando ya de lo mismo, en diferente idioma, pero ya encontramos que están hablando de lo mismo y se pueden dar la mano para poder corroborar lo que cada uno quiere comprobar, ¿vale? Y dentro de esos estudios, entonces aquí viene algo importante con la psilocibina, que es la sustancia que nos atañe en este momento. Se ha descubierto que en las psicoterapias psicodélicas, que fueron las primeras o las pioneras en los años 20 y 30 del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1920, 1930, cuando se nacen los primeros pasos de la psicoterapia con psicodélicos, se empiezan a hacer tratamientos para determinados tipos de enfermedades psicológicas, como alguna neurosis, el tema de depresión, ansiedad y miedos irracionales. Algunos tipos de psicosis también, entonces empiezan a ser analizados y tratados con este tipo de sustancias. ¿Qué pasó? Hubo un momento en que nos equivocamos en todo esto. Y resulta que después de esa época, pues, se empieza a fortalecer la psicoterapia psicodélica, pero entre los años 50 y 60 llega el movimiento contracultural del hippie, que es lo que llamamos el hippismo, que muchos de nuestros abuelos y padres pues pertenecieron a esta cultura, y cuando tuvieron acceso a este tipo de sustancias lo usaron de forma indiscriminada, recreativa, ocasionando ciertos desórdenes, y ante la imposibilidad de poder regular y estudiar los efectos de estas sustancias,
pues se satanizaron y se generalizaron como drogas prohibidas. Pero dentro de estos estudios entonces, que se retoman en los años 90, empiezan a observarse a través de todas estas tecnologías de la neurociencia, empiezan a ver cómo funciona el cerebro en estos estados de estrés y de ansiedad y cómo la psilocibina empieza a suavizar esas ondas que distorsionan de pronto la percepción de la realidad de estas personas y cómo empieza a reducirse en estos estados alterados que enferman a a las personas y empiezan a encontrar que hay unos grandes beneficios con el uso en unos periodos de tiempo determinados con estas sustancias y con unas dosis específicas. Esto no es que yo tengo miedo, tengo ansiedad, tengo estrés y entonces voy a salir a buscar honguitos y me los voy a comer. No. Tienen unos protocolos para esto y de acuerdo a una serie de estudios clínicos que te pueden hacer, van a determinar la dosis o la cantidad que se te va a dar y el periodo por el cual lo vas a hacer. Y entonces, de igual forma, otro fenómeno que se viene sucediendo con el consumo de este tipo de sustancias es que se ha observado una reducción en personas con adicciones al alcohol, al cigarrillo y a la cocaína entre un 40 y 60%. Las personas que consumen por un periodo mínimo de 3 meses con unos intervalos de psilocibina. Y lo más interesante es que este tipo de sustancia no genera dependencia, vuelvo, insisto, no genera dependencia. Las personas lo usan por un tiempo, luego lo van reduciendo hasta el punto en que solamente tú lo consumes de vez en cuando tienes ganas de algún tipo de ansiedad o tienes ganas de experimentar algún tipo de reacción favorable que induzca al mejoramiento del desarrollo personal de cada uno de ustedes. Y entonces tenemos que entender algo aquí. Resulta que el tema con la psilocibina o el consumo de honguitos, según Terence McKenna, que fue uno de los pioneros que promueve el uso responsable de este tipo de sustancias en el tratamiento de las personas que tienen algún tipo de padecimiento clínico, psicológico, planteaba un tema de la evolución una teoría de la evolución del mono dopado. Si recordamos bien la época del colegio, cuando nosotros nos explicaban el tema de la evolución del simio al homínido y a las primeras formas de ser humano, siempre nos hablaban de que los primeros simios que empezaron a consumir carne, proteína animal, empezaron a fortalecer la tercera capa del cerebro que se desarrolló, que es el neocórtex, que corresponde a la racional. El hecho de caminar erguidos y consumir este tipo de alimentos constantemente promovió el desarrollo de esa tercera capa. Es lo que, según la teoría o la génesis evolutiva planteada por Charles Darwin, es lo que nos enseñan en el colegio. Más si vamos a ver el chimpancé y otros tipos de simios que consumen carne, pues ya lo venían haciendo paralelo con los primeros homínidos. Entonces, diríamos que qué fue lo que pasó con nosotros o con esos eslabones que están perdidos, que no nos explican en la cadena evolutiva, que nos llevaron a evolucionar primero que ellos. Y entonces tenemos esa teoría evolutiva que también diríamos entonces los carnívoros también nos llevarían años luz. Si fuera tan real o tan veraz esta teoría, nos llevarían años luz en evolución. Terence McKenna nos propone la teoría del mono dopado, y es que el mono cuando baja de los árboles y empieza a experimentar las sabanas de las estepas africanas, pues empieza a consumir toda clase de productos. En esa experimentación, lógico, algunos mueren, otros se enferman, encuentran que algunos ayudan para aliviar algunas dolencias y encuentran unos que les permiten unos estados que para ellos es novedoso. Para mí, Edwin Castrillón, y se los dejo simplemente sobre la mesa, es una teoría muy plausible, porque empieza a liberar al ser humano del mono primitivo, instintivo, que simplemente buscaba
cómo perpetuar la especie, cómo mantenerse vivo la mayor cantidad de tiempo posible, buscando alimentos, moviéndose de un lugar a otro, pero tuvo que haber algo que los movió a ese, si vamos a la teoría evolutiva de Darwin, que lo movió a adquirir ese estado de conciencia de sí mismo, como ser vivo. Y de acuerdo a los estudios que viene presentando la ciencia, cómo promueven las conexiones neuronales, la psilocibina, para mí es muy plausible esa teoría de Teres Maquina. Y entonces en algún momento ellos experimentaron, comieron y empezaron a hacer esas primeras identificaciones de hongos. Y entonces aquí hablamos de la primera ola de experimentación con hongos psilocibes. Y entonces quiero que hagamos un paralelo con esto, siguiendo la línea ortodoxa de la arqueología, que nos cuentan sobre todo este tema de las pinturas rupestres. ¿Alguna vez lo vieron en el colegio? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo nos enseñaban esta parte? Perdón, donde nos cuentan que los seres humanos en esa época no tenían nada mejor que hacer y como parte de su desarrollo evolutivo, pues les dio por pintar unas pinturas exquisitas, unas representaciones artísticas impresionantes, fieles a lo que había a su entorno en su época. Pinturas que requerían de largo tiempo para poder llegar a esas composiciones como en las cuevas de Altamira, aquí en España, y en Francia también hay unas, y eran unas cuevas que estaban muy adentro, y era donde se internaban ellos para descansar y resguardarse de las fieras o de aquellas especies que cazaban en las noches. Y eran iluminadas por fuego. Simplemente con unos leños creaban una fogata y la mantenían siempre encendida, iluminaban estos espacios y se dedicaban a pintar. A ver si conectamos. Entonces nos dijeron que los seres humanos, esas fueron sus primeras manifestaciones artísticas. Vamos a creer que es válido, pero quiero que nos remitamos a algunos referentes del desarrollo personal, del crecimiento espiritual, que nos hablan tanto de este tema de la ley de la manifestación. Aquello del secreto, visualización creativa. ¿Recuerdan cómo nos han hablado de los famosos cuadros de visión? Decrete, observe y sienta. Los tres principios de la ley de manifestación. No funciona el uno sin el otro. Y entonces nosotros hacemos unos cuadros donde ponemos unas fotografías o unos dibujos que nos van a representar lo que queremos lograr. Decretamos y sentimos. Y muchos de estos pioneros del desarrollo personal y crecimiento espiritual que promueven la ley de la manifestación, ley de precipitación, todo ese tema que tiene que ver con la materialización de nuestros deseos, muchos de ellos hablan de que hay tres momentos claves para hacer estas visualizaciones y estos decretos y sentirse como si ya lo tuviéramos, que ese es el secreto de la ley de atracción. Uno es cuando nos levantamos en la mañana, la primera hora entre que reconecta la conciencia con ese estado de inconsciencia después de haber soñado toda la noche y estar dormidos. Otro que tiene que ver antes de acostarnos y otro que tiene que ver que son después de las comidas. Todo tiene un porqué. Resulta que en la mañana cuando nos despertamos, eh, todo este tema de la hormona de la serotonina, que es la que induce el sueño, estos estados de placidez, de recuperación y de reparación celular a nivel corporal, está activa. Y entonces estamos en esos estados donde no está interviniendo el consciente, el estado de vigilia. Lo mismo sucede ya en la noche, cuando cae la tarde, hay un tipo de iluminación del sol diferente a la del mediodía, porque entre las 8 y las 12 del día hasta las 3 de la tarde más o menos, hay un tipo de luz solar que obedece a algo que llamamos, según los estudios, los ciclos circadianos. Tenemos una correspondencia biológica con respecto a al movimiento de la Tierra y la incidencia del Sol y la Luna sobre nuestros cuerpos. Y entonces hay un tipo de luz que promueve el descanso, que es el que se da en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas del día. Y resulta que el fuego emula el color o la onda de color del sol cuando está atardeciendo.
Ahora, ¿qué hacía el ser humano cuando hacía estas pinturas? Iba y se recostaba en su caverna, interactuaba con los demás, se acostaban a la luz del fuego a mirar las paredes y el techo que ellos pintaban. Podemos seguir creyendo que simplemente fueron manifestaciones artísticas o, para Edwin Castrillón, vuelvo y les digo, son teorías en mi realidad y la realidad se construye a partir de consenso con otras personas que para mí tienen más lógica, que eran primeras manifestaciones de conciencia de los seres humanos. Bien, esa fue la primera ola que nosotros hablábamos y hay una segunda ola que es la que se da con la contracultura hippie y a partir de que surge todo esto de la psicoterapia psicodélica. Y entonces vienen diferentes personajes como Alan Watts, perdón, Terence McKenna, Albert Hoffman y en últimas nosotros en Latinoamérica a la que más conocimos fue a, eh, se me olvidó el nombre en este momento, María Sabina, que es una aborigen mazateca de México, entre sus 5 y 7 años asistió a ceremonias de sus abuelos, asistidas con psilocibina, con hongos. Ella es la que promueve el uso este tipo de sustancias con el nombre de niños sagrados del bosque, porque ella tuvo una revelación cuando pudo acceder en su infancia a una dosis de psilocibina. Ella es la que bautiza a los honguitos como los niños sagrados del bosque. Y hay todo un material histórico referente a todo lo que ella experimentaba y todo lo que se hacía en estos rituales, en estas ceremonias que se hacían alrededor de los honguitos, que fueron recopilando diferentes científicos, que es donde entra entonces la tercera ola, que es la que estamos viviendo a partir de de los años 90 del siglo XX, del año 1990 hacia acá, y donde pudimos ver personajes científicos de renombre como Ricardo Vilche, Salvador Freixedo, Jacques Vallée, eh, Jacobo Grinberg. No sé cuántos de ustedes conocen a Jacobo Grinberg o lo han oído mencionar, el creador de la teoría sintérgica. Todo está interconectado, estudió todos estos curanderos y todo este tema de medicinas, y que por allá en el año 93 desapareció misteriosamente de la faz de la Tierra y no se sabe nada, nada de él hasta el día de hoy. Quedó esa gran incógnita porque había hecho unos descubrimientos. Escribió cientos de libros en un periodo muy corto y pues lo último que se supo era que el FBI estaba bajo el rastro de él porque querían llevárselo a Estados Unidos para poder tener acceso a toda esta información que él ya tenía patentada en el Instituto de Neurociencias de México. Y entonces esta tercera ola es la que viene con un equipo multidisciplinario, aprovechando todo el desarrollo tecnológico del ser humano, entra a intervenir, a investigar qué es lo que sucede en la mente y en el cuerpo de las personas. Y más allá de eso, es el tema emocional, porque lo que deja perplejo a la ciencia es que a pesar de que hay una actividad cerebral, a nivel emocional las personas cambian 100%. Las personas que tienen esos problemas neuróticos o psicóticos tienden a equilibrarse muy rápido y no encuentran cómo explicar esto. Y entonces recuerden algo, las grandes farmacéuticas no les interesa que las personas se sanen. Se necesita mantener el emporio de la medicina, necesitan crear enfermedades, inventarlas o potenciarlas que ya tenemos por naturaleza para poder mantener las ventas del producto que ellos hacen. No voy a criticar, no voy a señalar, pero entonces el afán de ellos también de comprender y financiar estos estudios con este tipo de sustancias es poder patentar luego el principio activo para vender fármacos o medicamentos que ayuden en cierta medida
a contrarrestar. Entonces, siempre les recomiendo el consumo responsable de esto con las personas correctas, en el lugar correcto y en el momento indicado. No es que yo corra a consumir en la primera ceremonia que uno en Colombia ve mucho, que van saliendo ceremonias de la noche a la mañana para celebrar aquí y allá, no sabemos quiénes son y no sabemos si esta persona está en capacidad de hacer un proceso de contingencia emocional en caso de que la persona tenga un mal episodio, cómo poder encauzarlo y llevarlo a un buen término, porque tenemos que ser conscientes de que no todas las personas pues, van a responder igual a la medicina. Y entonces hay que tener en cuenta el estado anímico, el estado mental y el estado físico de la persona. Muchas personas en su momento, cuando yo hacía las ceremonias en Colombia, me buscaban porque tenían algún tipo de enfermedad y querían ver si podían sanar a través del uso de la medicina. Siempre les expliqué, la medicina no te va a sanar, pero te va a dar luz sobre lo que no estás viendo, de lo que te tiene enfermo. Y ahí me remito a algo que también decía el buen maestro, eso siempre decía, no te he sanado yo, te ha sanado tu fe. Y tu fe es la capacidad de creer en lo intangible, la capacidad de dar luz a lo que no has podido ver. Y Jesús lo que hacía era tratar de que las personas vieran qué eran los que los tenían enfermos. No quedan registros de qué hablaba él con las personas que sanaba. Eso no quedan registros. En los evangelios ordinarios que tenemos en los libros de la Biblia. Tampoco me estoy comparando con Jesús, ojo. Simplemente estoy haciendo un paralelo para que pronto no me vayan a malinterpretar con el símil que estoy tratando como de hacer. Entonces hay que tener en cuenta esto. El tema eh, con o sea, aquí bueno, desde España, que puedo ver muchas cosas de Europa, hay unas paradojas que lo que le digo, es ilegal vender el honguito, pero te venden los cultivos. O sea, cultívelo usted en su casa, pero no lo venda. Y entonces hay muchas empresas, hay muchas clínicas en Holanda, en Alemania, en Suecia y en Dinamarca, donde hay clínicas que emplean LSD y psilocibina para tratamiento de pacientes con problemas psiquiátricos y psicológicos. Paradigmas, como les digo, no hay claridad sobre esto porque hay desconocimiento. Y ante el desconocimiento, que hemos en gobierno el ser humano? Por lo que no sabe, el temor, la duda. Entonces, por si las dudas, es mejor prohibirlo, o es mejor generalizarlo, o es mejor satanizarlo y decir, no, eso no es bueno. Con eso solucionamos todo. Entonces, no, ya a nivel científico se viene promoviendo el cambio de legislación. Canadá es una de las que ya en la provincia de Ontario se viene trabajando, diferentes ciudades y estados en la Unión Americana, Filadelfia, California, si no lo sabían, que es donde está el Silicon Valley, pues todas estas cabezas, estos genios del desarrollo tecnológico, alguna vez han experimentado con LSD o con este tipo de sustancias, ya sea porque se vayan a los países de origen de las sustancias o las compren y las comercialicen allá en el Silicon Valley. Entonces, ya viene cambiando esto. Australia también viene haciendo un cambio con el tema de legislación y Europa también, el marco regulatorio europeo con la medicina también viene haciendo ya una legislación en favor del estudio y de bajar el tema de penalización por el consumo de este tipo de sustancias. En Oriente es muy diferente. Cuando hablamos de los países asiáticos, lo que pasa es que allá la gente, las personas, digamos que como nacen en medio de esta cultura, para ellos es normal consumir ciertos tipos de hongos y estar en ciertos tipos de estados alterados de conciencia en unos momentos y en unos espacios adecuados. Lo mismo que en Sudamérica. Entonces, allá no hay problema con esto. Encontramos entonces diferentes presentaciones, como son cápsulas, polvo y el mismo hongo seco que se comercializa, y lo curioso, se comercializan por internet y no tienen ningún problema de pasar en país para venderlo. De hecho, yo compré mis setas y las cultivo yo mismo, las proceso yo mismo y las mandé a pedir de Holanda y no pasó nada. Que hubo un momento mi hermano que se asustó
porque para él también el tema psicodélico era delicado, y él decía, hermano, pero es que si de pronto lo cogen ustedes recibiendo de paquete, lo pueden meter a la cárcel, pues eso no pasó. Y por último, que les quiero compartir entonces el tema de ceremonias. ¿Qué es esto de ceremonias? Pues resulta que siempre, como les dije, desde la antigüedad son cultos iniciáticos, son ceremonias religiosas con experiencias trascendentales de tipo espiritual donde se busca reducir, yo le llamo disolver el ego, ese consciente, ese piloto automático por un breve periodo de tiempo para que la persona pueda acceder a esos estados alterados de conciencia. ¿Qué es lo que se busca en estas ceremonias que eh, se viene dando ya muy a menudo en nuestro medio, sobre todo en Colombia? Hasta cuando yo me vine hace ya más de un año, veía como un cierto boom con este tema de encuentros. Al principio, si bien la que conocíamos era la YG, pues ahora se viene viendo mucho el tema de psilocibina. Entonces lo que se busca es, ya sea en una ceremonia o en una terapia uno a uno, o sea, quien dirige el Trip Sister, que es lo que llamamos aquí el Trip Sister, que es el asistente, el que te acompaña, es una persona que está preparada para hacer la contención a nivel emocional para poder asistirte y que está en capacidad de saber cortar el viaje en caso de que no quiera seguir experimentando. Hay personas que cuando empiezan a ver, por ejemplo, fractales, que es lo que llaman alucinaciones, cuando empieza ya a distorsionarse la realidad, que empiezas de pronto a ver olores o a escuchar sabores, se pierde ese sentido de la realidad, pero recordemos qué es la realidad, ¿sí? Que les dije, es el constructo en consenso con otras personas de lo que nos acontece en el exterior y que percibimos a través de los sentidos ordinarios, tacto, gusto, olfato, vista y oído. Pero recordemos que la vista, que es el sentido que más se usa en un 80% para poder referenciarnos en el entorno, es el sentido que más fácil se puede vulnerar, porque se puede burlar, se puede engañar muy fácilmente a nivel visual. Y ni hablar del sentido del gusto y el olfato. Y la mejor prueba para eso, los aromas y los sabores sintéticos. ¿Sí? ¿Cómo se pueden burlar ese tema? Por ejemplo, si cogemos un pan de hamburguesa, hace poco fui a comer unas hamburguesas artesanales en un restaurante muy particular y resulta que el pan era verde, negro y fucsia. Y el tipo de hamburguesa que pido yo era de un verde fosforescente que yo decía, y esto sí se come. Y había otro que era negro, negro, se parecía un pan carbonizado. Y simplemente es un juego con unas anilinas naturales, pero que ya a nivel visual generaba un rechazo, una predisposición a morder ese tipo de alimentos con ese tipo de color. Entonces, ¿qué es la realidad? Es ese constructo que tenemos a través de los sentidos, pero la mayoría del concepto de realidad que tenemos, chicos y chicas, es lo que nos han contado nuestros padres, lo que nos enseñaron en el colegio, lo que nuestros amigos, nuestras parejas nos cuentan de esa realidad. Y que nosotros, de pronto, por desconocimiento, por comodidad, perdón, pues simplemente decimos, ah, ok, sí, es verdad lo que estás diciendo. Y a veces no nos damos a la tarea de investigar más allá. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar en estas ceremonias? Entonces, tener el contacto uno a uno, que son lo que llamamos las terapias. Son pequeñas ceremonias con una o dos personas máximo y con un guía que los asiste. Pero también tenemos unas grupales, que es todo esto que tiene que ver con conciencia colectiva, la conexión que se genera, la sinergia que se genera en estos espacios donde se busca explorar estos estados alterados de conciencia, guiándolos conscientemente a través de diferentes frecuencias auditivas, que para eso se utilizan los cantos, la música que hay en estas ceremonias, es para poder potenciar estos estados y hacer un trabajo
de lo que llamamos armonización de chakras. Estos centros o vórtices energéticos que tenemos en el cuerpo también se corresponden a unos estados vibratorios que se manifiestan en las ondas cerebrales. Entonces hay unos tipos de música y de cánticos que se hacen por parte de estas personas que están en las ceremonias que van elevando la frecuencia vibratoria y te llevan a un punto donde la mitad de la ceremonia estás en lo más alto, donde ya pierdes el sentido del yo y te conectas con todo y sabes que el ego es lo que te tiene diferenciado y separado de lo demás y te sientes uno con el universo. Y luego, cómo esos mismos cánticos y los estados de reposo a los que se debe volver el cuerpo y la mente, vuelven y te ubican en la realidad. Y ahí es donde tú ya tienes que empezar a hacer el trabajo de introspección y de tratar de mantener esa vibración. Chicos, chicas, a grandes rasgos, esto es solamente un fragmento de lo que es el reino fungi. Podemos profundizar a lo ancho y a lo largo y a lo alto, perdón, del tema, pero creo que aquí nos hacemos una idea de pronto con este tema de lo que son mitos y verdades, de lo que tiene que ver con los psicodélicos y las plantas enteógenas. Recordemos que el psicodélico viene del griego manifestación del alma y enteógeno, que no se los dije, las plantas enteógenas, la palabra enteos deriva de la palabra griega de Dios adentro y genius, o geona, en la terminación geona, que diríamos en español, tiene que ver con la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios adentro. Entonces, mi invitación es a que no tengan miedo, no generalicen, cada uno es libre de elegir a qué tipo de ceremonias puede asistir y con qué tipo de plantas quiere hacer su experiencia. Yo recuerdo a título personal, la primera vez que fue simplemente a hacer un acompañamiento y me pareció muy curioso que la persona que fue también fue su primera vez y quedó con un sinsabor y no le gustó y no volvió. Y el que quedó enganchado con todos los prejuicios que tenía con respecto a ese tipo de ceremonias fui yo, pero más por esa curiosidad de explorar y de investigar bien y experimentar qué eran esos estados donde yo perdía la noción del yo y podía ver algo más allá del sentido ordinario, donde hubo un momento en que yo, por ejemplo, cuando respiraba sentía que la montaña que estaba a kilómetros de mí al frente, la sentía aquí cerquita. Y si miraba al cielo, sentía que estaba aquí cerca de mí. Entonces, no le daño el viaje. Para los que no lo han hecho, les queda experimentar. Me gustaría saber qué tipo de dudas, inquietudes tienen, cómo les podría yo ayudar a resolver con todo este tema de la psilocibina. Janet, ¿tú recopilaste de pronto? Por aquí hay, bueno, habían preguntado dos cositas, ya le resolví una que fue cuál es el nombre del científico, creo que era del de Jacobo que estaba preguntando Nelly, ya le pasé ahí la Sí. información. Y por aquí Lida había dicho algo, bueno, dijo Luzma, ¿cuál es la diferencia o similitud con la marihuana? Hay que tener en cuenta algo y es que la marihuana también es una planta sagrada, la llamada María Juana, o la planta de la Sagrada María, depende del contexto. Lo que pasa es que vuelve y juega. Cuando se vulgariza el uso de las medicinas o de las plantas, entonces ahí es donde se daña el propósito. Recuerden, todo tiene que ver con una intención y un propósito. La importancia de una ceremonia, por ejemplo, es el marco referencial, el marco regulatorio que va a tener el guía espiritual de la ceremonia. No es hacerlo por deporte ni por diversión, que eso es lo que ha pasado. Mira, mucho del estigma con los honguitos que ha pasado, lo que conocimos de honguitos, o por lo menos lo que yo tenía en mi cabeza, recuerdo mucho, era cuando salíamos a acampar, habían muchos amigos que cuando empezaban a tomarse los traguitos decían, vamos a buscar honguitos. Yo nunca quise experimentarlo porque me dio susto. Y fuera de eso, cuando veía el viaje que se llevaban, o sea, el tema cuando consumían esa cantidad de hongos y se perdían en el monte y empezaban a gritar y era una cosa impresionante porque no había quien contuviera, hacer el tema de contención emocional y los que llevaban el mal viaje, pues eso lleva a generalizar y a satanizar o a estigmatizar el tema de estas sustancias.
Entonces, la marihuana, ¿qué es lo que ha pasado? En esos círculos eh, eh, místicos, espirituales o ancestrales, se fuma marihuana, pero de una forma ritual, con un respeto y con una venia, porque hace parte de la naturaleza. ¿Qué es lo que ha pasado? El uso indiscriminado de la marihuana, cuyo principio es el cannabis. Nosotros tenemos terminaciones, ¿cómo es? Cannabidol natural dentro del organismo. Lo que pasa es que al fumar el cannabis o la marihuana dispara la secreción de estas sustancias en el organismo. ¿Qué es lo que ha pasado? El uso indiscriminado de la sustancia. El estar fumando todo un día, una persona marihuana lo tiende a desconectar de la realidad. Y lo que ha pasado es la distorsión genética por parte del ser humano para potenciar los estados alucinógenos y los principios psicoactivos de la planta. ¿Sí? Las semillas de cannabis han sido demasiado tratadas y ya no se habla de una pureza como tal. De hecho, el cannabis, que es lo que conocemos con el cáñamo de India, pues algunos sabios gurús en la India utilizan esta planta para acceder a esos estados alterados de conciencia. Entonces no hay similitud, no lo considero, más sin embargo, lo único que podría considerar que te lleva a conectar con esto, como ciertos patrones, lo único es disociar la realidad. O sea, te desconectas un poco de la realidad. Pero el cannabis sí genera adicción. El honguito no. Edwin, aquí hay otra pregunta. ¿Cada cuánto recomiendas de manera consciente y guiada tomar una ceremonia de honguitos? En la ceremonia de honguitos, todo, va, no, aquí he aprendido algo muy importante y es que, y lo practicaba yo desde que estaba allá, lo que pasa es que aquí he tenido acceso a información científica, académica, y he intercambiado experiencias con personas que trabajan aquí con eso. Y es que tiene que ver algo, mira, por ejemplo, los hongos tienen que tener en cuenta uno, el peso de la persona, la edad. Segundo, tercero, el tipo de alimentación y la dieta que haga previa al consumo. Es muy importante tener en cuenta eso, porque consumimos demasiados alimentos que mantienen disparado el sistema simpático. Entonces nos mantenemos en un estado de alerta y con cortisol impresionante. Entonces hay que tener unos ciertos cuidados con eso. Y cuarto, que fue lo que aprendí aquí, es el tema de la variedad. Eh, la variedad tiene unos efectos particulares. Espérate, yo miro aquí algo. Lo que lo vemos. Sí. Por ejemplo, aquí, de acuerdo a la experiencia, al estudio y a la observación que se ha hecho de los efectos que tienen, pues tienen uno que es el efecto visual, efectivamente lo que llaman la etapa alucinógena, o sea, cuando ya ves los colores, los fractales, empiezas a desbaratar la realidad, porque si miramos todo es fractal, el universo es fractal, el universo es matemático. Entonces, cuando la gente empieza a experimentar este tipo de visiones, entonces ahí es donde se asustan porque creen que se están desconectando de la realidad. Entonces, por eso hay que tener en cuenta también el tema de creencias, porque los prejuicios acerca de la sustancia pueden llevar a tener una mala experiencia a una persona. Tenemos el tema de creatividad, cómo incrementan, de acuerdo al tipo, el tema de creatividad. El tema filosófico, algunos tipos de hongos pues tienden a llevarnos a hablar más porque empiezan las conexiones y necesitamos compartir esa información que estamos recibiendo. Y hay otros que simplemente son introspectivos, o sea, simplemente quieres quedarte callado y haciendo un análisis interior, una observación consciente de ti mismo. Entonces hay que tener en cuenta eso y la intensidad del viaje. Entonces hay que tener en cuenta de acuerdo a la especie. Entonces, las especies que se manejan en Colombia, las que yo llegué a procesar allá, que era la albina, el Peris albini, el Golden Teacher y la Amazonian, son las más comunes y son de las que se pueden usar de acuerdo a la dosis para principiantes. El Golden Teacher, que es como la más común, es la que se puede usar para principiantes. Esa sería mi recomendación para quien quiera experimentar la primera vez.
Como les digo, es una persona que tenga conocimiento de esta información para que te pueda llevar en una buena experiencia de viaje, ¿vale? Y que estés en disposición, chicos, suelten cualquier expectativa, simplemente vayan eh, y ábranse a la posibilidad de abrir esos canales que tenemos. La mente es una herramienta poderosísima. A pesar de que muchos países nos dicen que no escuches a la mente, que a callar la mente, poner la mente en blanco, no, es que la mente es el procesador, la conexión con lo divino. Ahora, ¿dónde está la glándula pineal? Yo por eso a veces tengo esas diferencias con todos estos coaches, esta gente de crecimiento espiritual que dicen que la mente hay que dejarla a un lado, no, porque es que la glándula pineal está aquí y hay tres capas que están ahí y que son las que nos dan el sentido de realidad. Ahora, comprender cómo nosotros interpretamos la realidad y cómo podemos apalancarnos en un cerebro instintivo que nos lleva a la conservación, en un cerebro emocional que nos lleva a fortalecer la conexión y la relación con los demás y el entorno, y un cerebro racional, que es el que nos permite darle un sentido y una explicación a esta existencia, es cómo va a ser es cómo se va a promover ese tema de que no escuches a la mente, que no, eduque la mente que es diferente. Entonces, eh, yo lo que les digo es eso, ábranse las posibilidades y simplemente si quieren, de acuerdo a la dosis, podemos hablar de un viaje leve, un viaje moderado o un viaje intenso. Por ejemplo, un viaje leve está entre 0,2 y 0,8 gramos. Un viaje moderado está entre 0,8 y 1,5. Un viaje intenso está a partir de 2 gramos. Yo les cuento a manera personal, la primera vez que yo la probé y yo no me di cuenta porque yo simplemente pedía y pedía, yo llegué a consumir casi 8 gramos de psilocibina y que se quedaron asustados porque me dijeron, ¿usted cómo aguante? Y yo, pues no sé, yo cuando empiezo a organizar todo en mi cabeza, y yo digo, Dios mío, ¿qué es todo esto? Y empiezo a sentir esa unión, que empiezo a sentir que ese ego mío, ese niño y ese adolescente quejándose de la vida, el inconforme, todas esas bobadas que te han llevado a encasillarte en unas cosas y unos estados que uno dice, ¿yo por qué estoy viviendo esto? Y no es vivir a lo pendejo, ni con el pensamiento mágico pendejo de que si pienso bonito, me va a ir bonito y que si hablo bonito, todo va a ser bonito. No, como yo empiezo a tomar acción y empiezo a transformar mi vida y empiezo a pensar en que sí hay las posibilidades, pero ese consciente, ese miquito ruidoso, es el que no nos permite a nosotros poder acceder a esos estados de conciencia. ¿Vale? Aquí hay otra pregunta. ¿Para la ceremonia se usa un hongo en particular? ¿Es el mismo que se usa para el tratamiento de psilocibina? Creo que fue. Vale, hay otra cosa con esto. El tratamiento tiene que ser un proceso consciente, chicos, porque a mí me pasó, porque yo los cultivaba, los cosechaba, los procesaba, el secado tiene un proceso, los intencionaba, tenía unas piedras, unas geodesas para poder cortar energía y luego se intencionaban con unos cristales para poder mantener como por decir la intención, la bonita intención, sobre todo lo hacía mi esposa, para poder darle esa buena intención, esa buena vibra al hongo. Ojo, eso no es que yo cultive y compre cualquier hongo por ahí. Por eso les digo la importancia de la intención que yo le ponga. Y pues tendía a vender cápsulas y microdosis en hongos secos. Entonces la gente compraba, decir 10 gramos, yo les explicaba cuál era el protocolo para poder hacer la microdosificación, la autoterapia, pero después de que ya teníamos un proceso de conocimiento, que yo tenía un acercamiento con la persona y la comprendía, y pensaban que ya con esos 10 gramos ya tenían. Ojo, a nivel clínico, las evidencias que se han mostrado y que han tenido esos resultados positivos en los tratamientos, tanto para temas psicológicos como adicciones, son de 3 meses. Claro, hay unos intervalos. Eso no es que todos los días yo coma hongos y que todos los días voy a alucinar. No, por eso se llaman microdosis. Y aquí hay muchas empresas que ya manejan las microdosis. ¿Cuál es que es? Esta. La empresa más grande que yo he visto y que los demás distribuidores, los demás personas que venden simplemente le redistribuyen a ellos porque ya tienen patentado esto y legalizado en el marco regulatorio,
es Microdosing XP Pro, que es esta empresa que vende ya unas bolitas con, con el honguito ahí pues compactado. Y es comprometerse a que pues, si tú quieres tener como unos resultados positivos, pues vas a estar juicioso con los intervalos de acuerdo al protocolo, que unos días sí, unos días no, luego descansas y analizas. Pero aparte de eso es llevar un diario. Yo tengo que llevar un registro de qué me está pasando. Toda esta información que está recopilada a nivel científico es porque hay alguien que se dedicó a escribir qué era lo que la persona estaba experimentando. Entonces yo, si lo voy a hacer yo mismo, debo de recopilar esa información. Yo tengo un diario de una prueba que hice durante 50 días, que fue mi primer experimento controlado conmigo mismo y luego con otras personas. Entonces, mi recomendación es, si vas a buscar ceremonia, ¿cada cuánto lo vas a hacer? Eso es relativo. Lo que te diga el corazón. Hay gente, se lo digo por las comunidades en las que con las que yo pude experimentar esto, habían personas que cada 8 días iban a una de Yagé, luego iban a una de Honguito, luego iban a otra de otra, pero es gente que les gusta todo este tema y están metidos en esto, son muy conectados con la naturaleza y con todo este tema chamánico, ¿sí? Pero son ellos. Pero tú podrías decir que cada mes puedes hacer un retiro, ¿sí? Yo lo que recomiendo es arrancando cada mes puedes hacer esto. Y a nivel terapéutico, pues yo te recomiendo mínimo 2 veces al mes. Bueno, aquí pregunta Erika, a ver si entiendo la pregunta, que si es importante de acuerdo a la intención el tipo de hongo que se use en la ceremonia. ¿Fue así, Bueno, Erika, o me corriges, Erika Restrepo? Erika está por ahí. Sí, Sí. prende el micrófono a ver para que nos cuente. Ah, sí, bueno, vale. Listo, Edwin, mira. hola, ¿cómo Hola, estás? mi Erika, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Es que como decías, bueno, uno, gracias por la respuesta de lo del tratamiento, porque yo pues em, empiezo tratamiento ahora, pero con un acompañamiento, es como una clínica donde hay psicólogos, o sea, todo esto, y son cada 3 días, durante 3 meses, o sea, como con esos intervalos, pero sí quería como tener esa claridad porque pues porque sé que he estado, gracias a Janet, he estado como investigando muchísimo desde que ella eh, me, me habló del tema, me invitó y llegué también al tratamiento. Pues yo he tenido resultados muy bonitos y me encanta estar hoy acá porque lo que has dado, me has dado muchísima luz del tema. Y mi pregunta es, como tú hablabas, que hay unos que desarrollan la creatividad, otros la introspección, otros, entonces es importante saber cuando vamos a esas ceremonias a hacer la ceremonia, como qué tipo de hongo es para saber también un poco, pues mi comportamiento, mi preparación, lo que tú decías. Entonces, por eso es como el conocimiento, ¿no? Que sea claro qué hongo esto me van a dar o todo para saber también la relación que tiene el viaje, digámoslo así, con lo que consumí, ¿no? Creo yo. Es mi pregunta, como si es importante conocerlo y saber cuál es de acuerdo a mi intención. Si yo quiero que mi intención sea como un tema de, pues igual las ceremonias son muy espirituales, pero si la intención es de pronto, como decías tú, la sanación se da como por la fe que le pones, por la intención que tú le pones, pero va a ser diferente de acuerdo a cada tipo de hongo que den en la ceremonia, pienso yo. Entonces esa es como mi duda. Sí, vale. Interesante y buenísimo, porque entonces aquí vamos a aclarar algo. Entonces, recuerden algo. Dentro de mis investigaciones y toda la exploración sí, bibliográfica que he venido haciendo, encuentro que para las partes terapéuticas hay que tener en cuenta esos factores. Yo siempre tenía en cuenta el tema de alimentación, qué tipo de alimentación tenían las personas y el peso. Si de acuerdo al peso, pues uno más o menos calculaba la dosis. Aquí ya eso está estandarizado de acuerdo al peso y a la edad. Se recomienda una dosis y al tipo o la intensidad del viaje también influye en la dosis. Pero también aquí unos cuadros donde analizan las diferentes cepas que se manejan, donde todos estos efectos, de acuerdo a la dosis, pues, tienden a potenciar uno u otro. Generalmente a nivel clínico, las dos especies que más se usan son la Golden Teacher, que es la más común,
y el penis albinus, que son las dos más comunes. Las otras son unas variables que hay con estas. Y entonces lo que se busca es eso. ¿Qué es lo que pasa? A nivel terapéutico lo que se necesita es que sean de introspección. Entonces se trata de buscar que sean en lo posible más filosóficas, la persona pueda expresarse y que tenga una intensidad moderada. Porque si yo utilizo uno que sea más creativo, yo no sé, eso es reserva de cada quien, yo sí trataba de ser muy claro de la especie que vamos a tener en la ceremonia es esta, para que la gente supiera, pero no sé a nivel clínico si ellos guardan alguna reserva con respecto al tipo de cepa que van a usar. Entonces, si yo llego a hacer un proceso de ansiedad, neurosis o algún tipo de enfermedad, de patología clínica así de estas, y resulta que es que la variedad que yo tengo es más creativa, más de visualización, la persona se me va a desconectar de la realidad. Y puede llegar a esos estados de risas porque en realidad se disuelve el ego y dice que sale el niño interior. Por eso se llaman niños sagrados del bosque, porque literalmente emerge el niño y la niña interior. Pierde uno ese sentido de vergüenza y se disfruta en realidad en las ceremonias cuando se hace de esta manera. Entonces, ahí sí no sabría decirte porque eso depende de quién te va a dar la terapia. Pero para ese tema, si tiene que ver con el tipo de temas de ansiedad, inseguridad, estrés, miedos irracionales, o sea, hay veces que tenemos unos miedos y no sabemos a qué, y es simplemente acumulación de estrés, que a veces no sabemos ni qué hacer con nuestras vidas. Entonces yo recomiendo mucho el albinus y el tema de Golden. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de temas espirituales y yo ahí con las personas trabajo a partir de 1,5 gramos hacia arriba, hay algo muy particular y que las personas que han compartido conmigo, creo que aquí hay varias, se sucede un fenómeno muy particular que yo puedo correlacionar con lo que se llama movimientos constelares, cómo empezamos a movernos dentro del recinto, a juntarnos con unas personas en algunos puntos específicos del espacio donde estamos compartiendo y cómo se forman unos tiempos para estar interactuando. Pero he notado mucho esa correlación de por qué estás tú sentado con esta persona hablando y de qué están hablando y quién representa a esta persona en tu vida y cómo empezamos nosotros a hacer ese tema de casi que de movimientos constelares donde yo encontraba que el novio de esta persona, esta chica que estaba aquí, el exnovio, por decir algo, esta chica que estaba aquí se llamaba John Jairo y resulta que el chico que estaba aquí, que estaba cerca de ella, también se llama John Jairo. O sea, eran unas cosas impresionantes que uno empieza a ver, pero eso ya es a nivel ritual. Entonces, a nivel ritual es hacer contención energética para que no se disperse la energía. Lo que decimos, no entren de pronto energías que no queremos que se involucren en esto. Contener emocionalmente a las personas, saber manejar los tiempos, identificar los picos que tiene la medicina, saber a quién a quién se le puede dar más dosis, porque hay gente que quiere más dosis. Yo cuando hice mi primera vez, pues yo pedía más y me dijeron, bajo tu criterio, y yo, venga, venga, que es que yo quiero ver qué es todo esto. Me sentía como un niño literalmente. Entonces, esa sería esa parte, porque en microdosis solamente hablamos a nivel clínico de 0,2 a 0,5, que no produce alucinaciones, ¿vale? Ok, Gracias, Thierry. bueno, no sé quién más tenga por ahí preguntas. Ah, bueno, por aquí están preguntando que qué tipo de alimentación recomiendas para llevar mejor la terapia. Pregunta Jimena. Vale, hay algo muy particular aquí. Si bien a nivel clínico no incide el tema de el la dieta que cada uno maneje, sí se pide que la persona que vaya a ir y vaya a hacer la microdosificación para la terapia, pues que esté en una especie de ayuno, se hace generalmente en las mañanas y antes de la primera ingesta de alimentos sólidos. Generalmente así se hacen esas terapias. A nivel de ceremonia, yo siempre les pido en lo posible 5 días antes reducir el tema de carnes, sobre todo las rojas,
el tema de depresores como es alcohol, el tema de sustancias excitantes como son la cafeína y la taurina con las bebidas energéticas, el tema de piques, el tema de lácteos y en lo posible la alimentación, sopitas de verduras, algo muy, muy liviano, ensaladas, de pronto algunas harinas integrales y máximo, máximo 3 días. ¿Por qué? Igual yo te digo, en una ceremonia te va a dar el vuelo, pero la mejor experiencia es cuando el templo, mi cuerpo, está preparado y está dispuesto para eso. ¿Por qué? Porque el organismo está tan limpio de todo ese montón de químicos y de exceso de alimentación que tenemos. En lo posible yo lo que trato es de ayunar el día anterior y el día de la ceremonia. Está tan contaminado el organismo que nosotros a veces no absorbemos todos los nutrientes de los alimentos que comemos, empezando por ese tema del gluten. El gluten forma una capa en los intestinos que no permite una absorción completa de estos nutrientes. Entonces lo que se busca es que el organismo esté lo más limpio posible para que la sustancia obre de la mejor manera posible. A nivel de creencias, chicos, y esto le queda a cada uno, el tema de cárnicos, pues siempre hablamos de que la materia tiene una impresión energética y la impresión de los animales, de acuerdo a la forma en que son sacrificados, pues genera un estrés que queda impregnado en la bioquímica del animal y que se queda en medio de los tejidos de la carne. Entonces, por eso se dice que muchos de los seres humanos que comen estas carnes de cerdo y de res, lo mismo que esos pollos que son procesados en granjas y son llevados a esos estados de estrés de animales antes del sacrificio, pues tienden a llevarse esa misma energía, esa impresión que queda de, de la última etapa del animal. Yo quito esta imagen. Y entonces, imagínate tú con eso dentro, angustias, esos miedos, ese maltrato, y enseguida te vas a una ceremonia de estas que yo siempre les digo, ojo, el honguito es un catalizador, un amplificador de lo que hay aquí adentro. Si vas con miedo, vas a amplificar miedo. Si vas con prejuicios, te vas a encontrar con tus propios demonios, con tus propios fantasmas. Por eso yo les digo, vayan con toda disposición, tranquilo, siempre teniendo un buen contacto previo con la persona que te vaya a organizar la ceremonia o la terapia personal. Siempre un contacto. No, no corran a hacerlo con, ay, es que hay una ceremonia, ven y vamos, y salen y corren. Resulta que la persona que te llevó ya ha hecho eso, entonces vive una buena experiencia, pero tú de pronto vas con los prejuicios o con los miedos y lo vas a amplificar allá. Por eso nosotros primero hacemos unos acercamientos para saber cómo llevamos y guiamos a la persona y hacerle la contingencia para poder ir a explorar esas regiones oscuras, que no es más que los traumas de la infancia y la adolescencia, los primeros 7, 14, hasta casi los 21 años de vida, que es donde quedan impregnados en la memoria, en lo que llamamos engramas, encapsulado los traumas. Quedan ahí dormidos y esos son los que nos llevan a patrones de conducta automáticos que no sabemos por qué reaccionamos así. Luego nosotros lo que hacemos es ir a explorar cuáles fueron esos episodios para traerlos a la luz. Iluminarnos, como decía Buda, traer esos episodios que están escondidos allá en un cajoncito oscuro y traerlos a la luz. Duele, pero descansa el alma. Bueno, por aquí pregunta Lord Wilmar. Una guía en la ceremonia es muy importante, pero si es una autodosis, ¿qué actividad recomiendas hacer? ¿Meditar, dormir, escribir, jugar con el niño interior, pintar o todas las anteriores? Todas las anteriores, siempre y cuando primero las explores, seas consciente de los efectos que produce, como te digo, las microdosis, no te van a producir esos estados alterados de conciencia. Lo que van a promover son los procesos de neurogénesis o neuroplasticidad, que fue la que les expliqué. ¿Para qué consumen las personas el tema de microdosis? Que muchas personas me preguntan, ¿y por qué hacer microdosis y no ceremonias? Porque son dos cosas totalmente diferentes.
A veces requerimos de terapias grupales. ¿Por qué? Porque se vuelven casi que grupos de apoyo y, como les digo, se suceden unos movimientos al interior del grupo muy particulares, muy especiales, donde compartir esa experiencia con otros te ayudan a sobrellevar eso que crees que te está afectando. Pero las microdosis tienen un tema muy particular, y es que aumentan el flujo y la irrigación sanguínea y mejoran la conectividad neuronal, mejoran los estados de ánimo, reducen los niveles de estrés, mejoran, pues al reducirse el estrés mejoramos nuestra estabilidad emocional, nos ayudan a aumentar la atención, estar más presentes y conscientes. En algunos casos, a mí se me dificulta demasiado hablar, así no lo crean. Así me ven aquí regado hablando. A mí todavía me da el pánico escénico, pero me ha ayudado mucho el tema de elocuencia, el tema de la microdosificación. Cuando lo hacía, ya lo hago de vez en cuando. Ahí tengo todavía, por ejemplo, productos de la última cosecha que hice en diciembre y todavía tengo, porque ya lo último simplemente lo hago simplemente por un tema de mejorar atención, porque tengo la cabeza en mil cosas y necesito concentrarme en algo. Entonces hago una microdosis pequeña. Eh, el tema de mejorar el estado de ánimo, a veces cuando estamos tristes o alguna cosa, pues las microdosis nos pueden ayudar. Mejoran la retención de la información, mejoran la memoria. Un pensamiento, por decirlo de alguna manera, más brillante, más conectado, el aumento de la creatividad, no se los puedo negar. A mí me ha ayudado demasiado, a pesar de que soy diseñador. Así no lo crean, a veces me siento bloqueado, demasiado saturado con la información y no sé qué hacer. Y pues en cierta forma me ha ayudado a organizar mejor la información, a estudiar cosas. Hay unos estudios complementarios que he venido realizando, como es el diseño de interfaces y experiencias de usuario, que tiene que ver mucho con investigación de la psique con respecto al comportamiento de los humanos con las pantallas y los dispositivos que estamos viviendo ahora. Y se me ha facilitado mucho asimilar esa información. Yo no estudié para eso, pero me ha encantado porque he conectado mucho de lo que yo estudié como diseñador con este tema visual. Entonces, son dos cosas diferentes, pero lo que yo te recomiendo primero es, entonces, entiende cuáles son los efectos de acuerdo a la dosis que te consumas, no te pases de 0,5, o sea, acá pueden ser cápsulas de 0,5, 0,2, y lo mejor que pueden hacer es meditar. Cierre los ojos, véndese los ojos, póngase una musiquita de frecuencia con un solfegio bien bacano. Recuerden que hay unos solfegios que se correlacionan con los chakras, pero también hay unas ondas, escuchen sobre todo pistas bineurales. Hay una cosa que se llama el Instituto, ay, se me va, Gateway. Resulta que el Gateway es unos estudios que había hecho la CIA con estas personas que tienen la capacidad de proyectarse astralmente o de ver al otro lado del mundo, que se hacía espionaje con este tipo de personas que tienen estas capacidades, y todo eso se documentó y se liberó en el 2001. Y entonces hubo unas personas que estudiaron esto, entendieron la importancia de esto y de cómo llevarlo al público, y sacaron el Instituto Gateway, y entonces tiene una cosa que se llama el EMI-Sync. El EMI-Sync son unas pistas neurales, son 6 pistas que te ayudan a sincronizar los hemisferios y a potenciar estos estados neuronales. Entonces a mí me gusta, cuando hago microdosis, poner estas pistas de audio. Pero, pero, cuando estoy en ceremonias, hay algo inexplicable con la música chamánica. Y ellos tienen algo, porque he hecho con personas ceremonias donde les pongo un tipo de música y no siente mayor cosa, pero cuando pongo esta música indígena, hay un cambio completo y me piden, deja eso, deja eso. Entonces ellos tienen todavía una información y una sabiduría muy profunda que nosotros no hemos podido codificar, y prefiero utilizar esa música que llaman medicina. Les recomiendo mucho una que se llama Nahual. Es un artista que tiene unas pistas bastante interesantes con instrumentos nativos y unos sonidos bien particulares, que tiene como particularidad también ondas bineurales. ¿Listo?
Ah, caramba, por aquí. Ahí ¿Puedo me hacer parece, una pregunta al aire? Claro claro que que sí. sí, Lida. Muchas gracias. En tu experiencia, ¿consideras que es mejor la vivencia o la experimentación en un entorno natural o citadino? Gracias. Vale, muchas gracias a ti. Mira, no, ahí tienes que tener en cuenta el propósito. Yo te digo algo, si quieres algo más de conexión espiritual, trata de estar más en la naturaleza. Pero muchas veces cuando estás en la naturaleza, estás en una maloca, en un recinto cerrado. Entonces, se puede hacer también en un recinto cerrado, pero es la intención, el propósito y la persona que guía la ceremonia, la que le va a dar esa parte mística. Siempre hay que reverenciar los 4 puntos cardinales, los 4 pilares del universo. La Biblia habla de los 4 pilares que sostienen el firmamento, siempre referenciando esos 4 elementos que hacen parte también de la composición del ser humano, el ADN, esos 4 cadenas básicas que se componen. Hay algo místico ahí, entonces siempre tierra, agua, aire y fuego, mantenerlo ahí. El fuego tiene que tener una intención, la persona que la maneja tiene que saber cómo intencionar, porque resulta que los malos episodios hay que anclarlos a tierra, tienen que volver a Gaia, tienen que volver al origen, a donde vino, que es la tierra, que es lo material. El agua, que es la que hace esa transición, la que nos permite lavar, y el humo que es la que representa el aire, que lo hacemos con incienso, con palo santo, todos estos elementos que producen humo, que es lo que nos ayuda a transmutar, y el fuego, que finalmente que es la que nos ayuda a purificar. Todo tiene su ciencia. A nivel terapéutico también se hace. Lo que pasa es que esos 4 elementos nosotros los tomamos, quienes manejamos ya esta parte, que son esos 4 estados de conciencia, que hablan del alfa, el delta, el teta y el gamma. ¿Sí? Entonces, entender esos 4 momentos del cerebro para poder que hagamos una buena terapia. Si es un tema de conexión, porque quiero ir con un grupo de amigos, con un grupo de familiares, o quiero interactuar con otras personas, porque es que la experiencia en grupo es hermosa. O sea, es que al final hay un amor y una energía impresionante, que no se imaginan. O sea, no hay diferencias, no hay yoes, es que los yoes se acaban, los ismos, los egos, eso se disuelve y es una cosa que uno dice, qué belleza Ahí tener. ahí se conoce el verdadero amor. Sí, uno dice, pues madre, que El nos, verdadero amor está. ahora nos Ujú. desconectamos de esta manera. Sí. Pero bueno, es esa parte. Y ya como les digo, si es terapia porque en realidad tengo algo que me aqueja y no he podido superar. Una persona que sepa manejar los honguitos, que sepa de biodescodificación, que sepa de enneagrama, todo esto que tiene que ver con la psique, o un psicólogo, porque la psicoterapia por psicólogos y psicoanalistas te puede ayudar mejor. Y esto sí se hace en un entorno normal, en una oficina, en un consultorio, con todos los elementos dispuestos para eso, porque también te ponen una bendita, te ponen musiquita para que te relajes, está el sillón o el video perdón, el sillón para que te puedas acostar y tener una experiencia más placentera, ¿vale? Edwin, Muchas gracias. gracias a ti, Lida. ¿Alguna recomendación para después de la ceremonia? No sé, descansar o se puede seguir el día normal. Siempre, mira, a ver, a nivel de microdosis, dependiendo de la cantidad, entre 0,8 y el 1,5, lo ideal es que no vayas a manejar, no vayas a hacer procesos mecánicos en una empresa donde hay máquinas, no manejes máquinas. ¿Por qué? Porque les digo que hay un tema de disociación con la realidad, donde nosotros empezamos a experimentar otra forma de la realidad y entonces nos volvemos un poco lentos. Nada que tenga que ver con exámenes académicos, o sea, siempre tener un tiempo de recuperación para esto. Entonces, por eso se recomiendan microdosis 0,5. Pero el tema de micros y macros, o sea, a partir de 1 gramo hasta 3 y de ahí en adelante, siempre se recomienda, de acuerdo a las horas de vuelo que llamamos, o las horas que dure la intensidad que tengamos dentro de la ceremonia, es bueno el tema de reposo, el tema de regeneración, y se recomienda dormir mínimo unas 2 a 3 horitas antes de que te vayas.
Generalmente estos sitios tienen disposición de colchonetas o espacios para descansar antes de que las personas se retiren, porque hay personas que van en carro, en moto, y entonces no se recomienda salir a manejar y menos en ese estado, porque hay que hacer un proceso de recuperación. Y lo segundo, y generalmente, cuando rompemos el ayuno al otro día, pues a veces a mí me gusta hacer un caldito de pollo. ¿Por qué? Porque hay un tema de recuperación de sales minerales que necesita el cuerpo para volverse a rehidratar. Recuerden que el trasnocho, como cuando una persona bebe o se droga, deshidrata el organismo por la cantidad de funciones neuronales que se disparan. El cerebro, ustedes saben que consume el 24% de la energía del cuerpo. Entonces, por esa cantidad de energía que se consume, se necesita refrigerarlo, entonces consume demasiado líquido y entonces necesitamos recuperarlo. Entonces al otro día se recomienda una comida suave, que sea rica en sales, en algunos sales minerales que tengan potasio y magnesio. Entonces por eso hacemos como un caldito para podernos recuperar. Es importantísimo esa parte. Y lo más importante que yo siempre les doy, chicos, chicas, de verdad y de corazón, siempre les digo y les recomiendo cuando me despido, reconecten con su tribu. O sea, reconecten con su familia, reconecten con la realidad. De nada sirve evadirme de la realidad en una experiencia de estas y volver a lo mismo, y volver a señalar, a cuestionar mi realidad, a las personas que están ahí, simplemente, ay, no, es que yo ya estoy como en otro grado más avanzadito, y entonces ya empiezo a ver a los otros como así. Reconecten, porque de verdad que cuando se liberan estos canales y tenemos acceso a esa información, debemos de ser más comprensivos con las personas que están a nuestro alrededor. O sea, en conclusiones, no aislarse. Sí, no aislarse, pero tampoco estoy obligado a quedarme donde no quiero estar. Ok. Bueno, no sé si hayan más preguntas. Ya hemos repasado las que teníamos acá en el chat. Si alguien tiene otra pregunta, si no, ya vamos finalizando la sesión del día de hoy. Pues la pregunta sería, ¿cuándo vienes? Pero para tener una experiencia al natural. Ay, esa es la idea, pero tengo una situación aquí pues en España porque justo llego yo y entra en rigor eh, una reforma a la ley de extranjería, entonces me cambiaron todos los planes, pero la idea es que más o menos en un año, ya máximo dos, esté nuevamente en Colombia, llevando todo este Nos toca conocimiento. decirle al universo pronto, pronto, para que te tenga acá pronto. Así va a ser porque de verdad que yo disfruté mucho y por eso me encanta estar aquí con ustedes porque reconecto nuevamente con esto que me apasiona. Esta no es mi profesión, con esto no me gano la vida, pero creo que es parte de mi vocación, de mi propósito de vida, lo que le da cierto sentido a mi existencia. Entonces, ténganlo por seguro que cuando esté en Colombia van a saber de mí. Me invitas. Vale, Lina. Muchas gracias. Gracias por esta charla tan bonita, tan interesante. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Chicos. Bueno, Edwin, mil y mil gracias. Quedó espectacular esta conversación del día de hoy, todo esto que has traído. Yo creo que has resuelto muchas de las inquietudes que se han tenido a nivel de comunidad y a nivel individual acerca de lo que es la psilocibina. Y bueno, si tienen alguna pregunta adicional que les surja después, la pueden escribir por privado, me la pasan yo les paso ahí también el número de Edwin si les quieren consultar y con todo gusto. Así que, bueno, sí, Bueno, y un aviso parroquial, ¿no? Pues Jan es la que se ha venido preparando, casi que la que lleva la batuta con esto. Ella es como el contacto también, porque queda una persona a cargo de este proceso de cultivo, cosecha e intención allá en Colombia, que es mi esposa, que es Laura Galvis, y Yari es como el puente para conectarse con ella y también es como la única persona que puedo recomendar desde aquí para que les haga un acompañamiento consciente, concienzudo, valga la redundancia, asistido con psilocibina, ¿vale? Súper, muchas gracias. gracias. Bueno, entonces ya saben, reiterarles que cualquier inquietud con todo gusto me pueden escribir y seguirnos también en nuestras redes sociales. Por ahí le puse la red de Edwin, Psicoirruptivos, Edwin, ¿o cuál es la otra?
deja esa porque es que estamos como desconectados. Estoy un poco aquí en otras Ok, cosas, pero por ahí pueden contactarme y ver cositas. bueno. Nuevamente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera ya comentar sobre lo que se lleva hoy para dar cierre ya a esta sesión? Hola, hola. Sí, Bueno, pues agradecer este espacio nuevamente. Definitivamente los sábados Boreal siempre son de aprendizaje. Agradecerle a Edwin por la presencia, decirle que nuevamente feliz de verlo en este camino de enseñanza y recomendar también a Janet. Yo tuve la oportunidad de hacer una ceremonia con ella y fue algo espectacular. Así que eh, para mí los honguitos fueron una puerta y fueron también los que me transmitieron muchos mensajes que en el momento estoy viviendo. Eso solamente. Un abrazo gigante para Janet, para Edwin y para todos los que están por aquí, que los conozco. Gracias, Carito. gracias, Caro. Wilmar, Hola a todos, hola mi Janet. Mi querido Edwin, gracias por la información, estuvo increíble. Justamente ayer estaba viendo un documental sobre la teoría de la evolución y bueno, el universo es increíble, justamente la complementaste con la información de hoy, gracias a que los honguitos ayudó a esa evolución, porque en ese documental, pues sí, el humano ha ido evolucionando, creciendo mentalmente, espiritualmente, y justamente, pues, no sé, en su prueba constante de alimentos y plantas, los honguitos particularmente les ayudaron a lograr esa evolución de conciencia. Entonces, qué bonito porque en particular a mí me ayudó un montón también. Te doy las gracias, eres un man muy sabio. Me volaste la cabeza con varias perlitas de oro que por ahí soltaste cuando decías cosas como, en estos procesos es cuando sueltas el ego, el yo soy, el eso es mío, el todo es para mí, o cosas así que nos hacen reflexionar mucho en que pues, somos uno prácticamente. Así que gracias y también recordé nuestra ceremonia, me salió una mini lágrima cuando recordé nuestra ceremonia porque fue grupal, eh, fue muy bonito, fue con tu esposa. eh, Recuerdo que fue como un ciclo donde pasamos por todos. Al principio arrancamos conmigo, que yo dije, wow, el universo los conglomeró aquí a todos solo para que me hicieran a mí una ceremonia, o sea, ¿cómo así? Pero después pasamos como por Carito, a Carito le hicieron como, tu esposa le hizo un tratamiento y mira lo que pasó. Después Tito y María, que eran como los líderes que nos estaban cuidando ahí, chévere. Y después terminar con la bella Janet haciendo nosotros tres junto con Carito y Janet un triángulo perfecto en el sofá. Fue increíble, así que gracias por hacerme recordar esa experiencia y es muy bonito porque yo justamente cuando regresé de Medellín, eh, aquí en Bogotá sí me decían lo que había hecho, que estaba distinto, que algo había cambiado en mí o que estaba como más tranquilo, el niño interior como que también estaba más contento, más libre y más evolucionado, ya tocando otra vez el tema de la teoría de la evolución, porque a nivel de cerebro sí me sentía más tranquilo y más centrado. Nada, gracias por la charla, gracias a Janet por este sábado boreal. Muy bonito, muy bonito. Hay que volver a hacerlo. Los quiero un montón. Tan bello. Gracias. bueno, gracias infinitas. Hemos llegado al final, muy puntuales. Edwin, nuevamente muchas gracias por toda la disposición, por todo lo que has traído el día de hoy. Y bueno, seguimos ahí en contacto y compartiendo mucha más información. Esta semana les vamos a compartir por los grupos y por Instagram lo que viene para el otro sábado, así que desde ahora se pueden ir agendando. Gracias a todos, que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana, que se disfruten mucho este tiempo. Gracias. Gracias. Muchas Bendiciones para todos. gracias. Chao. Gracias. Gracias, Edwin. Gracias.